¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, ya saben que hoy estamos en otra edición de Making Noise Entrevistas, estamos muy emocionados. Siempre ya saben que nos encanta entrevistar a músicos argentinos, estamos muy emocionados. Pero bueno, ya que di un breve inicio, como siempre en las entrevistas, vamos a darle aquí el espacio a RC, que estamos muy emocionados de poder hablar contigo hoy porque tienes un proyecto bastante chido. A mí me encantó, verdaderamente me encantó. Y pues nada, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Hola Steph, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el espacio y saludo para toda la audiencia. Muy bien, por acá todo bien. Ya de noche a esta hora en Buenos Aires, así que bueno, muy contento de que podamos conversar un ratito. Increíble. Pues RC, así te puedo llamar por lo de mientras. Cuéntanos cuál es tu nombre real, preséntanos un poco con nosotros, cómo iniciaste en la música, ahorita actualmente qué estás haciendo, qué instrumento tocas, lo que tú gustes, como una breve descripción de ti para iniciar. Excelente. Bueno, sí, el nombre de mi proyecto artístico solista es RC porque básicamente toma mis iniciales principales. Mi nombre es Rubén Amadeo Capizano, entonces tomé la R y la C para darle nombre a mi proyecto. Em, bueno, como solista vengo tocando ya hace unos 10 años casi. Previo a eso tuve bandas anteriormente por 10, 12 años, donde tuve la suerte de grabar varios discos, de tocar mucho en vivo por Argentina y por todo el interior del país, eh, poder telonear a bandas ya constituidas, bandas conocidas, ser parte de festivales. Digo, en resumen, la hemos pasado muy bien en esa época y alrededor de 2015 es donde decido empezar mi carrera solista. Y ahí fue bueno, que comencé este camino, que ya tiene 3 discos como solista bajo el nombre de RC, y que bueno, justamente en abril de este año, y es el disco. Súper, perdóname, es que creo que estaba cortando un poco, pero oye, no inventes, está increíble todo lo que estás haciendo. A mí me latió todo lo que haces, el cómo lo compones, hasta tu look me gusta mucho, no sé, fue una de las cosas que también me llamó bastante la atención, además de tu música. Y bueno, qué chido que estés aquí, Rubén, estás haciendo cosas bastante chidas. Hay una canción que me gustó mucho, creo que la de Cowboy, La Ciudad, algo así creo que se llama. Ay, me encantó esa canción. Pero bueno, qué bueno que estás aquí. Gracias por esta breve introducción tuya. Y también quisiera preguntarte, Rubén, acerca de tus principales influencias. ¿Cuáles crees que puedan ser como estas principales artistas o bandas que han influido en esta parte de composición, ¿no? Pueden ser argentinas, latinoamericanas, internacionales, las que tú gustes. Bueno, ahí omití quizás contarte, mi instrumento principal es la guitarra, ¿no? Puedo tocar otros instrumentos, de hecho toco la batería. En mis discos me gusta grabar la mayor cantidad posible de instrumentos, excepto la batería. Si bien la batería la sé tocar, quizás delego en el profesional, ¿no? Pero bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque al ser la guitarra mi principal instrumento, obviamente me veo muy influenciado eh, por, por guitarristas, ¿no? Guitarristas locales y guitarristas quizás internacionales. A veces me cuesta hablar de influencias porque muchas veces al artista mencionar algunas influencias lo termina medio encasillando en algo. Sin embargo, más allá de influencias, para mí son más como inspiraciones, ¿no? Y uno a medida que va madurando y va creciendo, va tomando un poquito de acá, un poquito de allá, y uno trata de generar su estilo propio. Pero, por ejemplo, hay una banda que yo siempre bromeo y menciono que si me tuviera que ir a una isla, que me dejen solo ahí y solo pudiera llevarme un disco de una banda, me llevaría un disco de Los Rodríguez. Los Rodríguez es la banda de mi vida, una banda que me ha marcado mucho, que tiene un estilo que
que en algún punto se asemeja a lo que hago, digo, porque en definitiva toco rock and roll, pero es ese rock quizás, como decimos acá en Argentina, más cancionero, ¿no? Que tiene eso detrás. Pero bueno, esa es como la banda de mi vida. Después localmente eh, tengo muchas influencias, Ratones Paranoicos, me gusta mucho Soda Stereo, Gustavo Cerati, de Gustavo la influencia del procesar efectos y buscar ese sonido y demás, creo que hay algo ahí también que me ha marcado mucho. Y después, obviamente, al ser un guitarrista, me gusta mucho el blues, entonces me gusta mucho Jimi Hendrix, me gusta mucho Eric Clapton, bueno, B.B. King, Santana, te podría mencionar muchos guitarristas que en diferentes épocas de mi vida los fui agarrando y como que los fui consumiendo a full y después pasaba a otro y así. Eh, entonces creo que eso de alguna manera fue generando ese interés, esa inquietud en la guitarra y siento que alguito me han dejado como para, como te decía, terminar formando mi propio estilo, ¿no? Oye, está increíble todo esto que nos comentas, de todas las inspiraciones, ¿no? Como tú le llamas. Y fíjate que me gusta algo que acabas de mencionar, que también te gusta un poco el blues, que también, fíjate que leí que también tiene como un poquito de tintes tu música ochenteros, un poquito como de esa época. Y fue una de las cosas que me encantó bastante y también me gustaría como mencionarlo porque me llamó mucho la atención. Y ahorita que lo mencionas con lo del blues, yo dije, efectivamente suena así, ¿no? Pero no tan directo, sino como indirectamente y me gusta bastante, ¿no? Entonces, yo te felicito mucho por eso, Rubén, porque me gustó. Yo dije: "Guau", o sea, está tan ahí metido, pero tan no sé cómo explicarlo, pero suena bastante increíble. A mí me encantó eso, Rubén. Muchas felicidades, muchas felicidades. Y fíjate que yo no conozco a Los Rodríguez, pero los voy a escuchar, porque sí, yo sé que a lo mejor dirás: "No puede ser eso posible", pero fíjate que no los conozco, pero gracias a ti los voy a escuchar. Te recomiendo y después escribime y me contás qué te pareció. Pero bueno, Los Rodríguez, banda de Andrés Calamaro, a inicio de los 90 banda de Ariel Roth, así que bueno, después me contarás. Y gracias por lo de la música. Yo siento que esa influencia del blues está en algún lugar, sobre todo en mi sonido de la guitarra, no porque toque blues en sí, aunque en mi último disco, bueno, el tema nuevo que lancé en Águila Sessions, de alguna manera es un blues y mucho más marcado, ¿no? Pero siento que esa influencia está en mi manera de tocar. Eh, Soy un guitarrista que quizás no necesita meter toneladas de notas por segundo para quizás transmitir lo que quiero transmitir. Y eso viene mucho de esa herencia o del blues. Así que creo que está ahí, sí. Definitivamente, ¿eh? Y te digo que te felicito por eso otra vez, porque suena, wow, está increíble, ¿no? Y Rubén, pasando a otros temas que, bueno, igual son como partes musicales, cuéntanos un poco sobre tu proceso de composición. Puede ser muy sencillo, desde que se te ocurre a lo mejor alguna letra, alguna melodía que por ahí digas, ah, esto suena bien, lo grabas. Cuéntanos cómo es este proceso en cómo creas tus canciones. Bueno, yo siempre digo que no tengo como una fórmula establecida, pero quizás el no tener una fórmula es mi fórmula. ¿Qué quiero decir? Que no es que tengo esos procesos de digo, bueno, me voy a poner a componer y me enfoco solo en componer y ver qué sale o a escribir. No me funciona. Sin embargo, a mí me gusta, a veces bromeo con estar atento, ¿no? Como que yo tengo mi antena siempre ahí como atenta y a veces baja alguna idea que la puedo pasar a papel y me la guardo, o se me ocurre alguna melodía o algo aparece. Hoy la tecnología nos ayuda mucho a poder agilizar ese proceso de composición, entonces agarro la grabadora del celu y puedo grabar alguna melodía o incluso agarro una guitarra, algo rápido, ¿no? Que se me ocurra y lo dejo ahí. Y después, cuando estoy tranquilo, empiezo como a ver qué es todo lo que quedó ahí, tanto lo que escribí, ya sea en papel, a mí me gusta escribir mucho en papel, no tanto
en digital, sobre todo a la hora de hacer canciones, pero bueno, me quedan cositas en papel, me quedan algunas notas en el teléfono, y lo mismo con las melodías. Y ahí es donde empiezo a tejer, ¿no? Entonces digo, bueno, quizás estos fragmentos me sirven para esta canción que puede ir por acá, esta melodía puede ir con este ritmo, ir por allá, y ahí más o menos me voy dando cuenta si tengo una base de una canción con la que ya con eso puedo sentarme a profundizar acá en el estudio. Pero son muy raros los casos donde me he sentado y ha salido alguna canción así de corrido o toda la melodía y rítmica y todo completo, salvo alguna que otra excepción. Tengo algún tema que ha salido así por alguna razón, pero en el común de mis canciones, esto es ese proceso más pasito a pasito y irlo construyendo con todos los componentes que van apareciendo. Y respecto a tu pregunta de sobre qué me gusta escribir o, bueno, me cuesta escribir sobre situaciones o que no vivo, o que no he vivido, o que no me tocan de cerca en mi círculo más cercano, digo, amigos, familia, bueno, el propio entorno que tiene uno. Es difícil abstraerse del entorno de uno muchas veces cuando uno compone. Entonces trato de que eso me sirva para que sea lo más personal posible, ¿no? No siempre escribo sobre mí, obviamente, porque me gusta a veces crear esos personajes o crear esas historias donde por ahí no está muy claro quién es el protagonista, pero es muy raro que yo escriba pensando en inventar una historia, no, seguramente sea de algo cercano o bien de algo que me guste. Digo, he compuesto canciones, por ejemplo, en mi primer disco solista, Slasher es una canción que habla de un asesino serial. Y eso sale de que soy fanático de las películas de terror, por ejemplo. Entonces, sigue siendo algo muy personal, muy mío, que lo convierto en una historia o en otra cosa, ¿no? Así que siento que todo lo que compongo es como muy cercano, solo que bueno, eh, uno trata como de misterio, de contar una historia, de crear esos personajes para poder desarrollar. Oye, está todo esto muy chido. Desde lo que comentas de que dices, no tengo como un proceso exacto, pero me gusta cómo te llevas como tu tiempo, ¿no? De hacer, de armar una canción como debe de ser. Como yo me lo imagino como tipo rompecabezas, ¿no? Oye, y preguntarte, más o menos como cuánto tiempo te lleva crear una canción. Es una buena pregunta. ¿Sabes que no sé? Por ejemplo, tengo canciones que estoy trabajando ahora y, y está bien, con baches en el medio, con sacar ahí las sessions, pero tengo canciones que se están armando hace un año y medio y cada tanto las abro y hago dos cositas y las vuelvo a guardar y pasan 2 meses y las vuelvo a retomar y digo, ¿por qué hice esto? O le agrego otra cosa. Em, Como también tengo canciones cuando estoy muy enfocado o cuando siento que lo puedo cerrar rápido, que las cierro en periodos más cortos. Pero es muy raro que te diga, Steph, no, en una semana voy a terminar una canción, porque no sería real. ¿Sabes? Me gusta mucho ese procedimiento que tú llevas de lo guardas tantito, pero lo retomas y dices: "Ay, ¿por qué hice eso?", ¿no? Creo que normalmente lo que yo veo, al menos en mi entorno, es de que no, pues, ya salió. Tengo amigos que hasta hacen una canción en una semana y es como: sí, ya la tocamos", ¿no? Pero fíjate que es la primera vez que veo que alguien hace como eso, ¿no? De llevarse su tiempo, que lo checa, que lo ve y dice: "No, lo voy a cambiar aquí, le voy a meter, le voy a quitar". Y me encanta, ¿no? Me encanta porque sí se escucha en tus canciones que eres muy meticuloso, ¿no? Muy cuidadoso, pero en el buen sentido, ¿no? De que todo está tan bien hecho, tan bien formado, y eso se escucha, ¿no? Entonces, yo también te felicito por eso, Rubén, porque sí se escucha mucho la dedicación que le metes a tu música, a tus canciones. Y respecto a las letras, pues, está increíble también lo cómo lo escribes, de todo un poco, la manera en cómo lo describes, cómo,
utilizas como, no es como poesía, pero el cómo tú describes las canciones y todo, las letras, también me gusta mucho. Y de igual manera te felicito por ello, porque todo, tanto lo musical como la letra, hacen una combinación perfecta, Rubén. Entonces, muy bueno tu proyecto, muy chido, genuinamente me encantó y vamos a tratar de darle difusión lo más posible aquí en México porque, wow, está de locos tu proyecto. Bueno, gracias, gracias, gracias. Me alegra que les haya gustado. Em, Te diría sí, con el tema de las canciones, lo que hablábamos, también es un riesgo eso de volver, porque muchas veces uno en ese regreso a ver qué hizo, por ahí retrocede pasos, es decir, uy, no me gustó esa guitarra, bueno, la voy a grabar de nuevo. Y por ahí me enrosco y la grabo y la grabo y la grabo y empiezo a perder tiempo en algo que quizás estaba bien, pero justo tuve un día de malas y no me gustó y lo borré y lo empecé de cero. Por eso hay que también ser como cuidadoso en eso, de qué tanto es real el que la canción necesita el cambio y qué tanto es percepción. Por eso también sirve, bueno, rodearse de otros músicos, rodearse de de otras personas. En mi primer disco he trabajado con un productor, en el segundo disco ya la producción ha sido mía, en Águila Sessions, al ser un disco en vivo, bueno, con la gente que lo toqué, bueno, es mi nueva banda, ellos también tuvieron el espacio para poder opinar y ajustar, entonces creo que esa parte está buena también para no caer en el vicio de o hacer, 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 hacer y no aplicar ningún cambio, o hacer y cambiar y no terminar nunca, ¿no? Efectivamente, también estoy de acuerdo contigo. Y qué bueno que también tienes músicos que estén acompañándote, que también creo que hay baterista, bajista, está increíble Visual Live Session. ¿Ellos son los que te acompañan normalmente? Bueno, esta es una nueva banda para este proyecto nuevo de Águila Sessions. Sin embargo, por ejemplo, en la batería me acompaña Leo Cabrera. Leo Cabrera viene tocando conmigo hace por lo menos 15 años. Él era el ex baterista de mi anterior banda. Entonces, con Leo nos conocemos muy bien bueno, es muy fácil tocar juntos. Eh, y yo me siento muy, muy cómodo con él. Eh, Después, en voces, me acompaña Eleo Pasano, Eleonora. Ella fue mi coach vocal. Yo antes de entrar al estudio, me gusta trabajar con ella para, bueno, no solo entrenar la voz, sino corregir, armonizar, ver cómo trabajamos los coros. Y ella en ese ejercicio, bueno, también deja su impronta porque obviamente con su guía y con su conocimiento me permite llegar a lugares que quizás solo no llegaría. Yo siempre lo menciono, quizás cantar no es lo que más me divierte, o quizás es el lugar que más me expone o que me es más incómodo, porque a mí me gusta tocar la guitarra, soy guitarrista, pero bueno, canto mis canciones. Y con el tiempo fui madurando en encontrar dónde está mi lugar cómodo para cantar y cómo ponerle mi impronta y demás. Y bueno, Eleonora es parte fundamental de haber transitado ese camino. Y después en bajo me acompaña Nano García Vildosa. Nano sí es nuevo integrante de la banda, o sea, Nano se sumó para Águila Sessions. Así que es una banda que desde el momento que nos juntamos a tocar, encontramos que había esa conexión. La live session salió súper, súper bien. La verdad, el sonido que logramos en la live session fue súper bueno. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presentar el disco en vivo hace un poquito más de un mes. Y la experiencia fue la misma, así que muy contento de compartir banda con los tres. Ah, oye, también estás bien chido que tengas a estos chidos músicos. La verdad es de que, como tú dices, en el live salió un audio a la perfección, suena bastante bien. También lo que hace Leonora, ¿verdad?
híjole, cantan entre tú y ella cantan muy bonito, no, hombre, todo está muy cool. Y también te quisiera preguntar, ahorita que hablaste de las presentaciones en vivo, quisiera pasar a este tema de los shows, ¿no? ¿Cómo fue que tuvieron esta primera presentación? ¿Han tenido más presentaciones? Cuéntanos todo esto que, pues, que tenga que ver con los shows que han tenido. Bueno, los primeros días de agosto, durante los primeros días de agosto fue la presentación de Águila Sessions. Tocamos en Club Temple, que es un bar que está en un lugar bastante conocido de la calle Corrientes de Buenos Aires, que es el Paseo de la Plaza. Y ahí tuvimos la oportunidad de presentar Águila Sessions en vivo. Fue la primera presentación en vivo, full banda, eh, en el circuito local. ¿Por qué digo full banda? Porque a veces surgen espacios para ir, por ejemplo, a un programa de radio, un programa de TV, o algún otro tipo de dinámica donde quizás puedo ir yo con mi guitarra y cantar algunas canciones, puedo ir con Eleonora y hacer ese dúo, quizás hemos hecho en alguna oportunidad también hacia atrás formatos acústicos o electroacústicos, entonces dependiendo del lugar, eso es otro, eso es otro punto a tener en cuenta que quizás no pasa con todas las bandas o con todas las canciones. Yo siento que mis canciones se acomodan muy bien al formato en el que las necesite tocar. Si bien toco rock y me gusta, digo, la distorsión y el tocar en vivo con toda la banda, si tengo que ir a tocar mis canciones solo con una guitarra, las canciones se prestan, tienen esa flexibilidad. Entonces, durante mi carrera solista, hemos recorrido todo ese tipo de formatos, pero la presentación de Águila Sessions fue al igual que la live session, con toda la banda, en formato cuarteto, si se quiere, trío instrumental más Eleonora. Y bueno, ahora el 6 de noviembre tenemos una nueva presentación también en el Club Temple, pero en otro escenario, un escenario ya más grande. Así que el 6 de noviembre vamos a estar tocando ahí con la banda. Eh, no sé si va a ser la última fecha del año, porque estamos también en conversaciones con algunos otros lugares, así que quizás sale alguna otra cosita, pero por lo... No sé si Ah, llegaste a escucharme la última parte o se cortó. se cortó un poquito, pero creo que me quedé en que estaban hablando un poco sobre la presentación que iban a tener, que estaban viendo si iba a ser la última. Hasta ahí me quedé. Si no los quieres volver a repetir, estaría increíble, por favor. Una disculpa. Sí, no, 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 te decía que 6 de noviembre es la próxima fecha. em, no sabemos si es la última porque estamos conversando con otros lugares. Entonces, quizás puede salir algo para fines de noviembre, comienzos de diciembre, a modo de despedida del año, pero por ahora la próxima fecha que tenemos es la del 6 de noviembre en Club Temple. Perfecto. Oye, gracias por compartirnos también esta parte, sección de presentaciones. Qué bueno que les haya ido bastante bien. A nosotros nos encantaría verlos en vivo. Creo que es un poquito difícil. Sin embargo, tenemos su live session que también, para los que nos estén viendo, les recomendamos que vayan a ver su live session que está bastante increíble. Es lo que más nosotros podemos tener cercano a un show de ustedes. Pero si ustedes quieren venir aquí a México, estaría increíble para que también ganen bastante público de acá que les va a encantar su música. Pero me alegro bastante de que tengan este tipo de presentaciones. Qué bueno que también el público le haya gustado. Y pues nada, qué chido. Me alegro bastante, Rubén. Y Rubén, antes de irnos, todavía unas cuantas preguntas, pero también me gustaría retomar esta parte importante sobre las novedades que ustedes tengan, ¿no? Como grupo. Preguntarte, ¿qué han hecho de nuevo? ¿Tienen algún nuevo lanzamiento? ¿Van a tener alguna presentación? Bueno, me acabas de decir que en noviembre se viene un nuevo lanzamiento. Cuéntanos todo lo que ustedes tienen que dar para estos días, estos meses. Bueno, ahí a modo nuevas cositas, el próximo lunes
lunes 29 de septiembre, vamos a estar lanzando lo que sería la quinta cápsula de Águila Sessions, es decir, el quinto registro de la live session. Así que lo vamos a estar lanzando el próximo lunes 29, bueno, en mis redes y en el canal de YouTube. El disco salió completo cuando lo lanzamos en abril, pero lo que hicimos fue, como no solo grabamos el disco, sino también grabamos la sesión en vivo, eh, más o menos 2 por mes o uno cada 20, 25 días, vamos liberando las cápsulas de video. Entonces, próximo lunes lanzamos la quinta cápsula, que va a ser Tu imagen en Nueva York, y la idea es que entre octubre y diciembre lancemos las dos cápsulas que quedan, que serían, si no recuerdo mal, Imposible y Cuestión de Suerte. Con eso cerraríamos lo que sería el lanzamiento de Águila Sessions y todas las cápsulas de video. En noviembre, como te decía, tenemos 6 de noviembre, fecha en vivo. Y mi idea es que una vez que finalicemos lo que es el lanzamiento de Águila Sessions, ya poder, si no es a finales de este año, a comienzos del próximo año, ya empezar a liberar canciones nuevas, que son estas canciones que te contaba hace un ratito que vengo ya trabajando hace mucho tiempo, y ya de hecho estuvimos trabajando con los chicos de la banda en al menos 2 o 3 canciones que casi están cerradas, falta terminar algunas cositas, pero bueno, la idea es que esas canciones sean el anticipo de nueva música que se va a venir el año que viene, seguramente con algún EP, ya lo definiré más adelante, pero por lo pronto trabajando en música nueva en paralelo a cerrar lo que fue este lanzamiento, que bueno, no tiene tantos meses, lo lanzamos a finales de abril, lleva 5 meses, 4 meses de vida, y siento que todavía no, le quedan algunas alegrías para darnos, ¿no? El verdadero se vienen cositas. Me alegro por ti mucho, Rubén, también por tus compañeros. Le están trabajando mucho, lo están haciendo bastante, bastante bien. Y pues vaya, se vienen cosas. Me alegro bastante de que pues estén ahorita, les digo, trabajando en presentaciones, en su EP, que se vienen bastantes cosas. Pero bueno, Rubén, igual para que todos estemos al tanto de sus novedades, ¿cómo podemos seguirlos en sus redes sociales y en sus plataformas, pues para ir a apoyarlos y escucharlos un rato? Claro, claro. Bueno, en redes nos encuentran como rc.música, ya sea en Instagram, en YouTube, en Spotify, y si no, en rcmusica.com, desde ahí llegan a todas las redes. Entonces, rc.música o rcmusica.com. Bastante increíble. Oye, qué chido, Rubén. Pues ya casi nos vamos por ahí. Ya de hecho la plataforma ya nos dijo que nos quedan 10 minutos, pero 10 minutos increíbles, ¿no? La verdad me la he pasado bastante bien ahorita platicando contigo. Y pues nada, es un buen proyecto. Te digo que a mí me encantó. Para los que nos estén viendo, se los juro que les va a encantar este proyecto. Muy bueno, bastante cool, con algunos tintes blues. Les digo que estuvimos platicando ahorita con Rubén. Eh, Muy buena composición, muy buenos arreglos, la letra, todo, todo, todo les va a encantar. Y pues nada, ya ahorita nos compartió Rubén una parte de sus redes, de sus plataformas para que los vayan ahí a escuchar. Y pues los invitamos bastante, bastante, bastante a escucharlos. Pues Rubén, ya antes de irnos, preguntarte, ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen? Puede ser para lo que resta del año, para el próximo año, no importa, solo las metas que quieren lograr. Por lo pronto, cerrar de la mejor manera posible el año, como te decía, terminando de lanzar las cápsulas de video, pudiendo tocar en vivo y, y terminando de refinar lo que van a ser las canciones nuevas que voy a lanzar. Y ya pensando en el año que viene, me lo imagino, bueno, con nuevas canciones, que son las que estamos terminando de trabajar ahora. Seguramente eso venga con, bueno, la producción de nuevos videos, porque me gusta que cada canción tenga, o que cada sencillo
o corte de difusión venga acompañado con su video. Y soy muy de involucrarme en todo el proceso, no solo en la composición y la música, sino me gusta meterme en los videos, en la edición, en la dirección. Entonces, eso seguramente va a traer trabajo, seguramente, bueno, teniendo canciones nuevas, habrá que decidir si salimos con un disco entero, si salimos con un EP, si vamos sacando singles. Eso también es algo que definiremos el próximo año y seguramente eso traiga shows en vivo también que en la medida que aparezcan los aprovecharemos. Con lo cual, el principal objetivo es, nada, disfrutar un poco de haber vuelto a esto de tocar, de volver a hacer música, de poder disfrutar de que la banda se consolidó y disfrutamos mucho cuando tocamos juntos. Así que no solo pasa digo, obviamente, sacar nuevas cosas y trabajar en el nuevo material y demás, sino también disfrutar el momento, disfrutar el ahora, porque cuando hay buenos momentos hay que disfrutarlos, ¿no? Claro, completamente de acuerdo contigo, Rubén. Pues de igual manera me alegro bastante por los objetivos que tienen, vas a ver que se les van a cumplir todos, bastantes, hasta yo creo que hasta más, ¿no? Les deseo mucho éxito a ti, Rubén, a tus compañeros, a todos, lo están haciendo muy bien, de verdad, de todo corazón. Aquí ya tienen una nueva fan en México, entonces ya voy a tratar de pasárselo a todos mis amigos, su música, porque de verdad está muy, muy, muy chida. Y pues felicitarte a ti, Rubén, por este nuevo regreso también, me alegro bastante, porque sé que a veces es complicado, ¿no? A veces con, pues con con la vida como es y todo, y dedicarse luego a la música, pues sí luego cuesta un poco, ¿no? Pero me alegra bastante de que lo hayas retomado, Rubén, que estés haciendo lo que más te gusta, también a tus compañeros, y vas a ver que todo lo que se propongan, pues ahí lo van a obtener. Pues Rubén, fue un gusto tenerte el día de hoy. Me gustaría tener otra entrevista contigo. Te digo, aquí la plataforma solo nos deja 40 minutos, pero me encantaría que estuvieras en una segunda parte para poder actualizarnos un poco de todas esas cositas que se vienen y pues obviamente darle difusión, ¿no? Y también poder platicar contigo. Y si también tus compañeros se pueden unir a la próxima, también estaría bastante chido. Súper, súper. Gracias, Steph, de nuevo por el espacio y por la buena onda. Dale, dale, quedemos en contacto para hacer la continuación y ellos encantados de sumarse, así que lo organizamos y lo hacemos. Increíble. Pues que se arme. Pues muchísimas gracias, Rubén, por estar el día de hoy. Nos estamos viendo en otra edición. Ya saben que siempre termino diciendo que siempre hay que apoyar al talento independiente. Hay muy buen talento y aquí con RC lo estamos viendo. Pues amigos, muchas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias por estar el día de hoy, Rubén, y nos estamos viendo en otra edición. Abrazo grande.